Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar sobre historia. Estuvimos hablando de la Primera Guerra Mundial, en donde vimos las causas, las consecuencias, cómo se crearon las alianzas. Bien, ahora en 1917 se genera una crisis en la guerra, ¿no? Una crisis mundial y que afecta a la guerra. Primero fue el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Eso desequilibró fuerza. Y segundo, Rusia se va de la guerra por la aparición de la Revolución Rusa. El partido bolchevique genera una revolución y Rusia decide salir de la guerra. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, sostenía una idea de neutralidad, no se quería meter por ningún lado, pero sí comerciaba con algunos países de la Entente, de la alianza que tenía Gran Bretaña, Francia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Alemania, en un momento, cuando Inglaterra le bloquea las costas a los alemanes le declaran al mundo que cualquiera que ayude a abastecer a tanto ingleses como a franceses, se le iba a declarar la guerra. Y en un momento un barco llamado el Lusitania de Estados Unidos, que abastecía con comida, es hundido por un submarino alemán. En ese momento Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. No se quería meter, pero bueno, al hundir un barco se mete. Y le declara la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Entonces, la entrada de este país, Estados Unidos, a la guerra es casi la derrota de Austro-Hungría y Alemania. Y esto no se sintió inmediatamente porque a Estados Unidos le costaba mandar tropas del otro lado del mar, pero fue el fin de la guerra. Paralelamente, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, estaba preparando una negociación para la paz, donde tenía 14 puntos sobre los que giraría la paz. Bien, también habíamos dicho que en 1917 Rusia deja la guerra porque en su país se declara una revolución, la revolución rusa, eh, dado que hay un golpe de parte de los bolcheviques, que era un partido político que representaba al proletariado, a los obreros, ¿no? Y tenía una costumbre de intransigencia izquierdista, se le llama, la idea de que no negociaban mucho y bueno, Estados Unidos, Rusia tuvo que dejar la guerra y firma la paz el 3 de marzo de 1918 con Alemania y con Austro-Hungría. Entonces, la guerra se va para el lado occidental, deja de estar del lado oriental donde estaba Rusia para ir al lado occidental. Bien, entonces sin los rusos, la guerra estaba mirando hacia el otro lado, hacia el occidente, como decía recién. Ahora bien, ¿qué hizo Alemania? Al firmar el Tratado de Paz, ¿qué dijo? Nos tenemos que apurar, ir para el otro lado para que no lleguen los norteamericanos y perdamos la guerra. ¿Qué terminó pasando? Francia resistió todo lo que pudo, resistió bastante hasta la llegada de los norteamericanos, que trajeron muchísimos soldados. Entonces, Alemania no tuvo otra que dejar la guerra, sentirse y demostrarse y aceptar la derrota. Entonces, el 11 de noviembre de 1918 se firma el alto el fuego. Bien, entonces se firmó el alto el fuego, como le decía, se hizo un tratado en el Palacio de Versalles, pero no se encontraban representados todos los países vencidos. Hubo bastantes líos con los tratados. Bueno, quiero que justamente ustedes trabajen un poquito este tema y hagan la actividad y ante cualquier duda me consulten, ¿ok? Les mando un abrazo, espero vernos lo antes posible.